¿Cómo calcular la resistencia equivalente de este circuito y la intensidad que suministra la fuente, la intensidad de corriente que suministra la fuente? Pues lo primero que debemos recordar es que resistencias en serie, pues simplemente se van a sumar, ¿no? Si tengo aquí tres resistencias, ¿sí? La resistencia equivalente de esto va a ser igual a R1 más R2 más R3. Si tengo resistencias en paralelo, ¿sí? R1, R2 y R3, ¿sí? La resistencia equivalente va a ser igual, 1 entre R equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener, cuando están en paralelo mis resistencias, pues va a ser la suma de las inversas, y cuando esté en serie simplemente va a ser una suma normal, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer acá primeramente es hallar esa resistencia equivalente. ¿Cómo voy a hallar esa resistencia equivalente? Pues empiezo desde la parte de atrás hacia adelante, ¿no? Desde, en este caso, el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? El lado opuesto a mi fuente, ¿no? Aquí yo tengo mi fuente, ¿sí? Mi fuente que tengo aquí es de 6 voltios, y voy a empezar del lado opuesto. Voy a empezar de este otro lado, ¿no? Entonces aquí, si observamos, tenemos aquí tres resistencias, y estas tres resistencias pues tienen el mismo valor, que es de 30 kiloohmios, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo tres resistencias en paralelo y son del mismo valor, simplemente lo que tengo que hacer es dividir por el número de veces que se repiten en paralelo estas resistencias, ¿sí? En este caso tengo tres resistencias, son del mismo valor. ¿Cuál va a ser mi resistencia equivalente? Sí, voy a dividir. Como son del mismo valor, 30, 30, 30. Tengo tres resistencias, voy a dividir 30 entre el número de resistencias. 30 entre 3, voy a tener aquí 10 kiloohmios, ¿sí? Entonces aquí mi circuito que voy a obtener va a ser, aquí tengo mi fuente, tengo mi resistencia de 60K, tengo mi otra resistencia de 40K, ¿sí? Aquí tengo el paralelo de dos resistencias, ambas son de 50, ¿sí? Y aquí tengo mi resistencia en paralelo, que me va a dar un valor de 10 kiloohmios, ¿sí? Ese es el valor que hemos obtenido. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir simplificando, ¿no? Aquí yo voy a tener dos resistencias, y estas dos resistencias están en serie. Como están en serie, simplemente se suman y voy a obtener un valor de 15 kiloohmios. Aquí el valor, ¿no?, de estas dos resistencias que están en paralelo, de estas dos, ¿sí?, va a ser como les indiqué, ¿no? Si tenemos las mismas resistencias del mismo valor, pues simplemente va a ser, y están en paralelo, tengo que hacer dividir el valor de este que tenemos, que es de 50, entre el número de resistencias que tenemos con ese mismo valor, que va a ser de 2, ¿no? 50 entre 2, lo que voy a obtener aquí es de 25 kiloohmios, ¿no? Entonces nuevamente hacemos nuestro circuito, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro circuito. Tengo aquí mi fuente de 6 voltios, tengo 60 kiloohmios, ¿sí? Luego aquí tengo 40 kiloohmios. Aquí hemos hallado que hemos reducido de 25 kiloohmios. Luego hemos hallado que estas dos se encuentran en serie, y por tanto aquí tengo 15 kiloohmios. Nuevamente, ¿no? Estas dos resistencias que tenemos aquí, la de 25 y la de 15, se encuentran en serie. Por tanto, si sumamos, vamos a tener allí una resistencia de 40, ¿sí? Entre estas dos vamos a tener 40 kiloohmios, ¿sí? Entonces, si aquí si seguimos observando este circuito cómo va quedando, pues vamos a obtener aquí, ¿no?, nuestra fuente, ¿sí?, 60 kiloohmios, ¿sí? Aquí vamos a tener nuevamente 40 kiloohmios, y el serie de esas dos resistencias sigue siendo de 40 kiloohmios también, ¿no? Entonces nuevamente aquí tenemos dos resistencias que se encuentran en paralelo y ambas son del mismo valor. Entonces lo que debemos hacer es dividir, ¿no?, entre el número de resistencias que se repite. Por tanto, voy a tener aquí nuevamente mi fuente, 6 voltios, 60 kiloohmios, ¿sí? Y aquí el valor que tengo es de 40 entre 2, ¿no?, que es de 20 kiloohmios. ¿Por qué simplemente lo divido y no hago esa suma de las inversas? Porque las resistencias son iguales, ¿no? Entonces ese es un artificio. Si ustedes nuevamente, si esto reemplazan en esta suma de las inversas, pues van a obtener ello, ¿no? Entonces el valor que tengo aquí es de 20 kiloohmios. Y esto va a ser igual, ¿sí?, en mi circuito final va a ser igual a 6 voltios, ¿sí? Y
estas dos resistencias, la de 60 y la de 20, se encuentran en serie. Por tanto, es la suma simple, ¿no? 60 más 20, voy a tener allí 80 kiloohmios. Entonces, en la pregunta me dice, ¿no? Hallar la resistencia equivalente del circuito. La resistencia equivalente del circuito va a ser igual a 80 kiloohmios, ¿no? Esa va a ser mi respuesta. Luego me dice, hallar la intensidad de corriente eléctrica suministrada por la fuente, ¿no? Aquí tengo que recordar, ¿sí? Aquí lo que tengo que recordar es la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué me decía la ley de Ohm? Me daba tres parámetros, ¿no? Nos decía, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Y hemos hallado la resistencia. Ahora lo que necesitamos es ese valor de corriente. ¿Cuál es el voltaje de mi fuente? El voltaje de mi fuente es igual a 6 voltios. ¿Cuál es la corriente de mi fuente? Es lo que quiero hallar. ¿Cuál es esa resistencia equivalente de mi circuito? ¿No? Esa resistencia equivalente de todo mi circuito es de 80 kiloohmios. Entonces lo único que me queda hacer es reemplazar, ¿no? El voltaje va a ser igual a 6, la corriente es la que quiero hallar, ¿sí? Por la resistencia, que va a ser de 80 kilo. Recuerden que ese valor de kilo se tiene que poner también aquí. Kilo, ¿a cuánto representa? 10 al cubo o a 3 ceros, ¿no? Que sería el valor de 80.000. Entonces la corriente que yo voy a obtener aquí, ¿sí? Es de 6, ¿sí? 6 entre un valor de 80.000, ¿no? Entonces el valor que tengo aquí es de 75 microamperios, ¿no? Recuerden que micro es 10 a la menos 6, ¿no? Entonces en vez de poner 75 por 10 a la menos 6 amperios, lo que estoy poniendo es 75 microamperios, ¿no? Y entonces esta sería mi respuesta, ¿no? 75 microamperios es la corriente que suministra mi fuente y la resistencia equivalente de mi circuito es de 80 kiloohmios.